Quinto taller de formación en la divina voluntad. Este taller está tomado de todo el contenido del volumen 12. Hoy en la sesión número 28, donde los capítulos que vamos a considerar en este taller nos llevan a reflexionar en un punto importante que Jesús pide a toda alma que se comprometa a vivir en su divina voluntad. Dice que la ayuda del alma que vive en su divino querer debe ser Él, solo Él. Y en Él el alma debe hacerse ayuda para los demás. Vamos a meditar estos capítulos para comprender bien esto que nos dice Jesús. Fundidos en esa voluntad divina, bajo la maternal mirada de nuestra Madre, con la misma voz de Jesús y tomando la oración que Él mismo dirigió, vamos a invocar a los santos ángeles para que vengan a ayudarnos a comprender estas verdades. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos en el capítulo de septiembre 25 de 1920. Luisa, estando en su estado habitual, ve que Jesús coloca en su interior un globo de luz. Y después que ha colocado ese globo de luz en su interior, le dice: Hija mía, mi verdad es luz. Y al comunicarla a las almas, siendo ellas seres limitados, les comunico mis verdades con luz limitada, pues no son capaces de recibir la luz inmensa. Sucede como al sol, que mientras en lo alto del cielo se ve un globo de luz limitado, circunscrito, la luz que expande inviste toda la tierra, la calienta, la fecunda, así que al hombre le resulta imposible numerar las plantas fecundadas, las tierras iluminadas y calentadas por el sol, mientras que en lo alto de los cielos, con una sola mirada a lo alto del cielo, lo ve completo, pero no puede ver hasta dónde va a terminar la luz
ni el bien que hace. La verdad es luz. Y esta verdad Jesús la da al alma. Él se nos da como verdad porque Él es la verdad y Él es la luz. Pero la verdad y la luz tienen una relación única. No puede haber verdad sin luz, ni hay luz sin verdad. Jesús como verdad se nos da, se nos comunica, siempre. Pero debemos tener en cuenta algo, que somos limitados, nuestra capacidad es limitada. Y Él, aun cuando Él se comunique totalmente, porque Jesús nunca se da a medias, siempre se da en plenitud, por nuestra limitación, esas verdades nos llegan con una luz limitada, porque no somos capaces de recibir la luz inmensa. Y esta es la comparación que Jesús hace. El sol tiene una luz inmensa y el sol cuando sale para resplandecer totalmente. Pero ya cada criatura, porque tenemos una capacidad limitada para recibir la luz del sol, aun cuando lo vemos completo, porque en el cielo lo vemos concreto, completo. Claro que lo vemos limitado porque no alcanzamos a verlo en su inmensidad porque lo vemos pequeño. Pero la luz del sol se da a toda la tierra. Pero la criatura solo puede percibir una parte de esa luz. Y la luz se está expandiendo por todo el universo, la luz del sol. Y está haciendo múltiples efectos. Está fecundando, está iluminando, está calentando, está purificando, está dando color, dando perfume. Pero para la criatura, esa luz del sol es limitada, no puede recibirla toda, ni puede ver todo lo que hace el sol. Y eso es lo que Jesús dice, que eso que sucede con el sol, así sucede con el sol de sus verdades, cuando Él las comunica a las almas. Vamos a leer textualmente las palabras de Jesús. Dice, dentro de ellas parecen limitadas. Al recibirlas, esas verdades parecen limitadas. Pero cuando estas verdades salen fuera, salen de la criatura, ¿cuántos corazones no tocan? ¿Cuántas mentes no iluminan? ¿Cuántos bienes no hacen? Por eso has visto que he puesto en ti un globo de luz. Son mis verdades, las verdades que te comunico. Sé atenta en recibirlas, pero más atenta aún en comunicarlas. ¿Para qué? Para que esas verdades puedan tomar curso fuera de ti y hacer bien a muchos. Con esto, Jesús nos lleva a cumplir lo que dice el libro de los Hechos en su capítulo 13, versículo 14. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Las verdades que Jesús nos comunica no son solo para nosotros. Esa luz que nos dan sus verdades
tienen que salir de nosotros para que se puedan expandir, llegar a muchos y hacer mucho bien, porque el bien lo hace la verdad misma, porque ella es luz. Con esto que nos ha dicho Jesús en las 2 diapositivas anteriores, vamos comprendiendo cuánto quiere Dios que no nos quedemos con el bien que sus enseñanzas nos hacen a nosotros. Esa luz, que es su verdad, hay que llevarla a los demás. Después que Jesús le ha explicado esto a Luisa, ella se pone a orar. Y en su oración vive la experiencia de encontrarse en los brazos de la Virgen. Y ve a la Virgen que la estrecha, la abraza, la acaricia. Pero resulta que Luisa olvida esa experiencia y empieza a lamentarse porque se siente sola, porque se siente abandonada por todos. Y entonces Jesús le recuerda, le dice, bueno, antes ha venido mi mamá, te ha acariciado, te ha estrechado en sus brazos. Entonces Luisa recuerda. Y él le dice, así como te sucedió con mi mamá que se te olvidó tan pronto, pues así sucede conmigo. Vengo algunas veces y lo olvidas. Y le dice, más bien hago como la mamá cuando su bebita duerme. La besa, la acaricia, pero la bebita no se da cuenta. Cuando se despierta, se lamenta de que la mamá no la besa ni la ama. Así haces tú. Y es que eso hace Jesús con el alma. Porque nunca, nunca Jesús se separa de las almas. Nunca. Y siempre está, lo dice el catecismo, siempre está atrayendo al hombre hacia él. Y lo hace de muchas maneras. Con su gracia. Atrayéndolo, llamándolo. Y algunas veces esas llamadas no se perciben. Porque estamos dormidos. Nos besa, nos acaricia, nos manifiesta su amor, pero el alma está dormido y cuando uno está dormido está inconsciente y no percibe el amor de Dios. Y es cuando las almas se sienten no amadas por Dios. Pero es que están dormidas a la acción de Dios, dormidas por su incredulidad, dormidas por su desatención, dormidas, pero no perciben el amor de Dios. Pero Dios nunca deja de amarnos. Nos ama en todo. La brisa es una caricia suya, lo dice Él. En el agua nos ama. Nos besa en el sol. Pero tenemos que estar conscientes, despiertos, para poder experimentar sus caricias y su amor. Pasamos al capítulo de octubre 12 de 1920. Es el capítulo central, donde Jesús nos dice que la ayuda para nosotros es Él. O sea, nosotros
tomaremos ayuda de Jesús. Y tomando de Jesús ayuda, en Jesús podemos ayudar a los demás. Podemos llevar la luz que Él nos da de sus verdades. Podemos hacer el bien. Vamos a leerlo para comprenderlo. Luisa, como siempre, experimentaba esa soledad. Dice, ni siquiera tenía la esperanza de una palabra de ayuda, de seguridad. Porque dice que las personas que la visitan, aunque sean santas, van donde ella, pero no para darle ayuda, sino para buscar consuelo, para salir de sus dudas, pero no para darle a ella nada. Ella se lamentaba de eso. Entonces Jesús le dice, quien es puesto en mi querer, debe estar y vivir en mis mismas condiciones. O sea, yo lo pongo a experimentar mis mismas condiciones. Y empieza entonces a explicar cuáles son esas condiciones. Él hace la comparación con él. Dice, supón que yo tuviera necesidad de las criaturas, lo que no puede ser. Porque la criatura no puede ayudar al creador. Es el creador el que ayuda a la criatura. Y dice, si Jesús quisiera buscar ayuda de las criaturas, sería como cuando el sol le está pidiendo ayuda a la flor. O le está pidiendo ayuda al río. O a la semilla. Todas se espantarían. Porque antes el sol ha sido puesto para que le dé a todos luz, calor, para que fecunde, para que dé sabor, para que dé color, para que produzca los múltiples efectos que la tierra necesita. Y ellos le dicen, no, esto es un absurdo que tú nos pidas ayuda. Más bien tú ayúdanos a nosotros. Danos tu luz, danos tu calor. Y continúa, dice, así sucede a quien vive en mi querer, poniéndose en mis condiciones. Y ya sabemos cuáles son las condiciones que Jesús nos explicó, que Él no puede pedir ayuda a las criaturas. Y el alma que vive en su querer debe ponerse en esas condiciones. No puede pedirle ayuda a las criaturas. Dice, estando en ella el sol de mi querer, o sea, la voluntad de Dios, es ella la que debe dar luz, calor. Es ella la que debe ayudar, la que debe dar seguridad, la que debe consolar. Tu ayuda soy yo solo. Y tú, desde dentro de mí, busca querer ayudar a los demás. Y está claro, porque el alma que vive en su voluntad tiene consigo a Jesús. Él es su vida. ¿Qué ayuda podrá necesitar de las criaturas si tiene en sí misma aquel que es todo? Más bien, viviendo en ese todo, convertirse en ayuda para los demás, disponerse a ser ayuda para los demás.
Y esto es lo que principalmente Jesús nos llama a darnos a los demás. En otras palabras, a darlo a Él, porque a la larga es darlo a Él. Si se posee a Jesús, se comunica a Jesús. Es tomar la tarea de la Virgen. ¿Qué hizo la Virgen? Fue portadora de Jesús. Tan pronto Jesús se encarnó en ella, ella corrió a ser portadora de Jesús, a comunicarlo a los demás. Eso debe ser el alma que vive en su querer. No buscar ayuda de las criaturas, no las necesita. Dice, tu ayuda soy yo solo. Por supuesto que está hablando del alma que vive en su querer, que lo posee su voluntad. Vamos al capítulo de noviembre 15 de 1920. Continúa Jesús hablándonos de ese dar a los demás. Luisa pues está en su estado habitual, ¿verdad? De privación, de dolor, de soledad. Ella se queja ante Jesús y Jesús le dice, hija mía, cada obra hecha para mí, pensamiento, palabra, oración, sufrimiento y aún un simple recordarse de mí, se convierten en cadenas que el alma va formando para atarme y para atarse a mí. Cada obra hecha por Jesús va formando una cadena que ata más al alma a Jesús y a Jesús al alma. Y sabemos que una obra hecha por Jesús es hacer el bien, es buscar el bien para los demás. Estas cadenas tienen virtud de que sin violentar la libertad humana, y esto es lo más interesante, sin violentar la libertad humana, le suministran dulcemente la cadena de la perseverancia. ¿Y perseverancia en qué? En el bien continuo. Cada obra buena hecha por Jesús va formando esa cadena que no violenta nuestra libertad, sino por el contrario, nos va haciendo perseverantes en ese bien. Son como eslabones, ¿no? Una obra hecha por Jesús es un eslabón y otra obra hecha por Jesús es otro eslabón que va formando esa cadena. Y al ir uniéndose cada uno de esos eslabones, que serán tantos cuantos actos buenos hagamos por Jesús, eso es lo que va formando esa cadena de la perseverancia en el bien, perseverancia en hacerlo todo por Dios. Ese es el verdadero bien, porque cuando las cosas no se hacen por Dios, no son bien.
tendrán apariencia de bien, pero son egoísmo si las hago por mí, por buscarme a mí mismo, o soberbia, o interés personal, pero nunca por Jesús. Y el bien solo está cuando se hacen por Él. Entonces, en la medida en que el alma va haciendo esos actos, va formando eslabones. Y dice Jesús, haciendo que se forme el último eslabón y el último paso para hacerla tomar posesión de la gloria inmortal. Nos está hablando del bien continuo. El bien continuo tiene tal virtud, tal atracción sobre el alma, que sin que nadie la obligue o la violente, voluntariamente ella se siente transportada a obrar el bien. Porque se va formando en el alma como, dijéramos, un acto a formar parte de la naturaleza, el hacer el bien. Ya no tiene que esforzarse. Por eso es que la Virgen, ¿qué nos aconseja la Virgen? Y Jesús, no nos cansemos de hacer el bien. Hay que perseverar en el bien, en hacer el bien, en obrar el bien. Y ya sabemos qué es obrar el bien. Sí, hacer una obra buena, pero con una intención, por Dios, no más. Esa es la verdadera obra buena. La carta a los Gálatas, capítulo 6 y 9, nos dicen, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo importante es no desmayar. Es que se vaya formando esa cadena que nos va haciendo perseverantes. Continuamos con el capítulo de noviembre 28 de 1920. Y Jesús aquí se pone como ejemplo. Nos ha venido hablando de las obras buenas, como esa luz que recibimos en la verdad que Él nos comunica debe salir de nosotros para que se engrandezca y llegue a muchos. Nos habla de cómo hacer el bien a los demás. No esperar ayuda de las criaturas para quien vive en su querer. Él es solo nuestra ayuda. Hacia los demás, nosotros tenemos que estar listos para hacernos ayuda de los demás. Pero para poder ayudar a los demás tenemos que estar apoyados en Jesús, en su voluntad. ¿Cómo debemos hacer el bien? Por Jesús, no cansarnos, no ser intermitentes en obrar el bien, sino perseverantes. Porque cada obra buena va formando esa cadena que nos da la verdadera perseverancia. Y Jesús se hace modelo de ese hacer el bien, comunicar el bien. Y lo hace a través de su bendición. Nos habla de su bendición. Dice, estaba pensando cuando mi Jesús, para dar principio a su dolorosa pasión, quiso ir con su mamá a pedirle su bendición.
Este detalle en la vida de Jesús es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta para imitarlo. ¿Cómo anhela Jesús que nosotros amemos a la Virgen como Él la ama? Que busquemos su compañía como Él siempre lo hizo. Que no hagamos nada sin el consejo de la Virgen, porque así lo hizo Él. Que no emprendamos ninguna obra sin pedirle su bendición. Es bien importante. Él lo hizo. Pero al hacerlo nos da otra lección. Es ver a la Virgen humilde. ¿Cuántas cosas dice este misterio? Y es un misterio. Porque la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada, ir a pedir la bendición a una criatura, es un misterio. Y Él nos explica este misterio. Dice, yo quise ir a pedir la bendición a mi amada mamá para darle ocasión de que también ella me la pidiera a mí. Para eso fue. Él esperaba que la Virgen le pidiera a él su bendición. Pero él fue a pedírsela a ella. Él quería dársela. Pero no le dijo, mamá, vengo a bendecirte. No, mamá, dame tu bendición. ¿Por qué lo hizo? Él dice, eran demasiados los dolores que ella debía soportar. Y era justo que mi bendición la reforzara, la fortaleciera. Por eso yo quería darle mi bendición. Pero no fue a dársela, fue a pedírsela. Continuamos. Y aquí aprendemos este modo de Jesús. Es mi costumbre que cuando quiero dar, pido. Cuando quiero dar, pido. Mi mamá me comprendió inmediatamente. Tan es verdad que no me bendijo, sino hasta que me pidió mi bendición. Cuando Jesús le dice, dame tu bendición, ella se arrodilló y le dijo, hijo, dame tu bendición. Mejor, dame tú la bendición. Bendíceme tú a mí. O primero, bendíceme tú a mí. De alguna manera se la pidió. Jesús logró lo que esperaba. Que fuera ella quien primero fuera bendecida. La Virgen no corrió a decirles, hijo, yo te bendigo, no. Se arrodilló y le dijo, bendíceme primero tú a mí. Y Jesús la bendijo. Y después que Jesús la bendijo, ella lo bendijo a él. Y como todos los actos de Jesús, encierran un objetivo fundamental y tienen un propósito divino. Él nos explica. Dice, esto no es todo. ¿Para qué hice yo esto? Entonces nos explica. Para crear el universo pronunció un fiat y que con ese solo fiat yo reordené y embellecí todo, el cielo, la tierra, todo. También al crear al hombre
mi aliento omnipotente le infundió la vida. Al dar principio a mi pasión, quise con mi palabra creadora y omnipotente bendecir a mi mamá. Pero no era solo a ella a quien bendecía. En mi mamá veía a todas las criaturas. Era ella quien tenía el primado sobre todo, y en ella bendecía a todas y a cada una. Es más, bendecía cada pensamiento, cada palabra, cada acto. Bendecía cada cosa que debía servir a la criatura. Al igual que cuando mi fiat omnipotente creó el sol, y este sol sin disminuir ni en su luz ni en su calor, continúa su carrera para todos y para cada uno de los mortales. Así mi palabra creadora, bendiciendo, quedaba en acto de bendecir siempre, siempre, sin cesar nunca de bendecir, como jamás cesará de dar su luz el sol a todas las criaturas. Hay muchas cosas importantes que considerar. Primero, la primera lección que Jesús nos da. Cuando Él quiere dar, pide. Y esa pudiéramos decir que es una ley de Jesús en la vida de las almas. Cuando Él pide un sacrificio, es porque quiere dar mayores gracias. Cuando Él nos pide un acto de caridad, está dispuesto a darnos mucho más. Siempre que Jesús pide, es para darnos. Nos pide lo mínimo para darnos lo más. Por eso la Virgen dice, nunca, nunca le neguemos nada de lo que Jesús nos pida. Pero esto requiere una gracia, que tenemos que desearla, que pedirla y que estar atentos. Danos la gracia de no negarte nunca nada, ni lo más pequeño que nos pidas. Madre querida, dispón nuestro ser para estar atentos y no negarle nunca nada a Jesús. Esto requiere atención, esto requiere vida interior, porque no negarle nada implica olvidarnos de nosotros para estar pensando solo en Él. Y así estar atento a lo que en cada circunstancia Él quiera de nosotros. Y Él con su bendición no fue solo para hacerle el bien a la Virgen, para fortalecerla en todo lo que iba a sufrir, sino que en ella nos bendijo a todos, porque todo acto de Jesús siempre es universal y eterno. Esa bendición que le dio a su mamá, y en ella nos bendijo a todos, y bendijo todo, no solo a todos, sino que bendijo todo. Pensamiento, palabra, acto. Cada cosa que debía servir a la criatura, el agua, el sol, el aire, todo lo bendijo. Y una bendición que permanece para siempre. Nunca deja de bendecirnos.
el agua que cae sobre nuestro cuerpo cuando nos bañamos en ella, viene su bendición y su amor. En la brisa que refresca, Jesús nos bendice y nos ama. En la firmeza del piso sobre el cual caminamos, Jesús nos bendice y nos ama. En todo está su bendición. Continúa Jesús. Pero esto no es todo aún. Con mi bendición quise renovar el valor de la creación. Quise llamar a mi Padre Celestial a bendecir para comunicar a la criatura la potencia. Quise bendecirla a nombre mío y del Espíritu Santo, para comunicarle la sabiduría y el amor. Y así renovar la memoria, la inteligencia y la voluntad de la criatura, restableciéndola como soberana de todo. Debes saber que al dar quiero, y mi amada mamá comprendió que al pedir quiero dar, ¿no? Aquí, al pedir quiero dar. Y mi mamá comprendió y súbito me bendijo, no solo por ella, sino a nombre de todos. Bueno, entonces aprendamos esta lección de Jesús. Y como la Virgen, comprendamos. Jesús cuando da, quiere recibir también. Él cuando pide, quiere dar, sí, pero cuando da, quiere recibir. Y por eso la Virgen comprendió. Cuando Él le pidió la bendición, ella primera se la pidió a Él. Y Él la bendijo y ella lo bendijo a Él. Y lo bendijo no solo en su nombre, sino a nombre de todos. Así como Jesús a ella la bendijo, no solo a ella, sino a todos nosotros en ella. De manera que cuando Jesús nos bendice, espera que nosotros también le bendigamos. Dice, oh, si todos pudieran ver esta mi bendición, la sentirían en el agua que beben, en el fuego que los calienta, en el alimento que toman, en el dolor que los aflige, en los gemidos de la oración, en los remordimientos de la culpa, en el abandono de las criaturas. En todo escucharían mi palabra creadora que les dice, pero desafortunadamente no escuchada. Te bendigo en el nombre del Padre, de mi Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo para ayudarte. Te bendigo para defenderte, para perdonarte, para consolarte. Te bendigo para hacerte santo. Y la criatura haría eco a mis bendiciones, bendiciéndome también ella en todo. No lo olvidemos, Jesús cuando pide quiere dar, pero cuando da también quiere recibir. Recibir un gracias, recibir un te bendigo, recibir un te amo, un te adoro. Eso es lo que nos enseña. Y termina diciendo, estos son los efectos de mi bendición, de la cual mi iglesia enseñada por mí
me hace eco y en casi todas las circunstancias, en la administración de los sacramentos, cuando finaliza la Santa Misa y en otras ocasiones da su bendición. ¿Cuáles son los efectos de esa bendición? Ya Jesús los describió. Su bendición nos perdona, nos santifica, nos fortalece, nos embellece. Son los efectos de su bendición. Por eso, qué grande es la bendición que nos da su iglesia, nuestra iglesia a través de los sacerdotes. Valorémoslas. Están cargadas de bienes. Y este último capítulo, de diciembre 18 de 1920, Luisa hace una correspondencia de amor a Dios por todo lo que él hizo en la Virgen María. Primero Jesús empieza mostrándole cómo han empeorado las cosas en el mundo, muy especialmente en Italia. Y por eso dice, vendrá la justicia de Dios. Al gobierno italiano le faltará la tierra bajo los pies. No sabe dónde parar. Y vendrá la justicia de Dios a trastornar todo, dice Jesús. Luisa, después que lo escucha, se encuentra cerca de Jesús, estrechada a él. Dice que estaba tan estrechada a él que no podía ni verlo. Y entonces es cuando ella hace esta oración. Le dice, mi dulce Jesús, mientras estoy estrechada a ti, quiero testimoniarte mi amor, mi agradecimiento, todo lo que la criatura está en deber de hacer por haber tú creado a nuestra Reina Mamá Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de gracia, enriqueciéndola con todos los dones y haciéndola nuestra madre. Y esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, latido y paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te agradezco, te bendigo, te adoro por todo lo que has hecho a mí y a tu celestial mamá. Es la oración que también nosotros tomamos para continuar dándole gracias a Jesús y a la Santísima Trinidad por haber creado a la Virgen y sobre todo por haberla hecho Madre nuestra. Jesús, al oírla, se puso muy contento y le agradeció de esta manera y con estas palabras: hija mía, con ansia esperaba este acto tuyo a nombre de todas las generaciones. Importante, que es una verdadera oración en la divina voluntad, a nombre de todas las generaciones. Mi justicia, mi amor, sentían la necesidad de esta correspondencia, porque grandes son las gracias que descienden sobre todos por haber enriquecido tanto a mi mamá, y sin embargo no tienen nunca una palabra ni un gracias que decirme.
se puso feliz por el acto que Luisa realiza y manifiesta su dolor por la ingratitud frente al don que nos dio en su madre. Otro día estaba diciendo a mi amable Jesús: todo para mí ha terminado, sufrimientos, visitas de Jesús, todo. Y él rápidamente: ¿acaso has terminado de amarme, de hacer mi voluntad? Y dice ella: no, no sea jamás. Si esto no hay, nada ha terminado. Y esto porque a veces el alma se puede sentir como que todo acabó, como que en ella no hay novedad, se puede sentir vacía. Y es cuando Jesús enseña: si tú no has cambiado de intención, si has seguido viviendo tu vida en mi voluntad y amándome, ¿qué importa que nada sientas? Nada ha terminado. La vida de mi voluntad en ti continúa. Eso es lo que nos está enseñando. Después de reflexionar en estos capítulos, quedamos con un compromiso: darnos a los demás, ser ayuda de los demás, siempre apoyados en Jesús, porque Él es nuestra ayuda. Esto requiere de nosotros generosidad, donación, atención. Que sea nuestra Santísima Madre la que se hizo portadora de Jesús, para llevar con Él la luz, la verdad, el bien en todo momento, y a todas las personas con las que pudo entrar en contacto, que ella prolongue en nosotros su vida y venga en nosotros a vivir estas verdades. Eso queremos, Madre, y te lo pedimos diciendo: Madre Celestial, ven con tu divina voluntad a reinar en nosotros, para que, viviendo tú en nosotros, Jesús pueda encontrar en nosotros su cielo y plenamente entre también a reinar Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.